La casa de la playa es el regalo de graduación de Sara, sonrió papá con orgullo. Habían planeado una gran fiesta de mudanza. Revisé mi teléfono mientras el fideicomiso se activaba. Los códigos de seguridad cambiaron automáticamente. Era un domingo a finales de junio, el tipo de mañana que parece montada. El restaurante que mi padre había elegido era el tipo de lugar donde los menús del almuerzo se imprimían en cartulina gruesa y las mimosas venían en copas flauta. Todo en la mañana había sido coreografiado. El comedor privado, las peonías blancas en el centro de mesa que yo sabía que costaban 240 pesos porque mi madre lo había mencionado 3 veces esa semana. El pastel cerca de la ventana con el nombre de Sara escrito con glaseado dorado pálido. Los asientos estaban organizados de manera que Sara quedara directamente frente a mi padre en el centro de la escena. Yo había llegado 11 minutos temprano porque siempre llego temprano a las cosas que me causan ansiedad. Me da tiempo para instalarme en la habitación antes de que se llene de gente. Me senté en mi lugar asignado. Pude notar que era el mío porque era el único sin una tarjeta con nombre, lo cual es su propia forma de declaración. Pedí café, miré los manteles blancos, las peonías, el pastel y pensé en mi abuela. La familia llegó en grupos. Mi madre entró primero con la tía Diane, inmersas en una conversación sobre el cronograma de renovación de la casa de la playa que aparentemente ya llevaba 2 semanas en marcha. Ya habían discutido sobre los azulejos. Mi madre quería algo llamado mármol Calacata. Y la tía Diane pensaba que el azulejo existente estaba bien y solo necesitaba que le volvieran a aplicar lechada. Y este fue el debate que las llevó por la puerta y a través de la habitación hasta sus asientos. Un debate provocado por un regalo que aún no se había entregado oficialmente. Mi hermano Chris llegó después solo, ligeramente desaliñado, con la corbata un poco torcida, luciendo como una persona que se había vestido a toda prisa como una elección de personalidad. Se dejó caer en el asiento junto al mío, robó un trozo de pan de la canasta y dijo, «Gran día». Con el tono de alguien que encuentra los grandes días ligeramente agotadores. «Gran día», estuve de acuerdo. «¿Estás bien?» «Bien», dije. Y lo dije en la forma en que la gente lo dice cuando están bien en un sentido específico, incluso si no en el sentido general del ambiente. Mi padre llegó con Sara. La había recogido de su apartamento, un gesto que en nuestra familia significa que una ocasión es seria. Llevaba puesto un traje nuevo. Sara llevaba un vestido cruzado color crema y el tipo de tacones bajos que parecen no requerir esfuerzo y cuestan una cantidad significativa de dinero. Se veía hermosa. A menudo se ve hermosa. Esta es una de las cosas sobre Sara que aprendí muy temprano a aceptar sin resentimiento. Es simplemente verdad. De la misma manera que el clima es verdad. Entraron por la puerta y el ambiente en la habitación cambió. No dramáticamente, solo ligeramente. De la manera en que la aguja de una brújula se mueve cuando le acercas un imán. Mi madre se puso de pie. La tía Diane emitió un sonido de deleite. Chris se arregló la corbata unos centímetros. Levanté mi taza de café con ambas manos. Sara miró alrededor de la habitación con una expresión que yo había visto antes. La silenciosa satisfacción de alguien que llega a un lugar que ha sido preparado para ella. No era arrogancia exactamente, solo certeza. La certeza de alguien que nunca ha tenido muchos motivos para dudar de que las habitaciones estarían preparadas. Se ve increíble, dijo mi madre. Así es, estuve de acuerdo. Porque así era. Mi padre la guió a su asiento con una mano en la parte baja de su espalda. Y luego miró alrededor de la mesa a todos nosotros con una expresión que era tan abiertamente orgullosa y feliz que descubrí que no podía irritarme por ello. Amaba a Sara de una manera que era total y sin complicaciones. Y no era su culpa que me amara de manera diferente. Era simplemente verdad. Gracias a todos por venir, dijo. Este es un gran día para nuestra familia. Revisé mi teléfono debajo de la mesa. Las 10:47 de la mañana, faltaba 1 hora y 13 minutos para el mediodía. Mi familia no es inusual en ninguno de los aspectos que importan. Mi padre construyó algo a partir de no mucho, lo cual es genuinamente admirable y él sabe que es admirable, y lo cual lo ha hecho generoso en algunas direcciones y ciego en otras.
Creció modestamente en una familia que expresaba la ambición principalmente a través del silencio sobre el tema del fracaso y un entusiasmo ruidoso por el éxito. Los padres de mi madre eran diferentes. Su padre había inmigrado a los 22 años con casi nada, y a lo largo de 30 años, convirtió un pequeño restaurante en una cartera de bienes raíces comerciales de tamaño significativo. No era un hombre que hablara de dinero. Había visto lo que la discusión abierta sobre el dinero le hacía a las familias, primos peleando por cosas que sus padres aún no habían terminado de construir. Y había decidido temprano que protegería a su familia de esa corrupción siendo discretamente competente en lugar de públicamente rico. Lo que esto significaba en la práctica era que ninguno de sus hijos o nietos tenía una comprensión precisa de cuánto valía. Sabíamos que vivían cómodamente. Sabíamos que cuando mi abuelo llevaba a la familia extendida a restaurantes, pagaba sin discusión y sin hacer un espectáculo de ello. Pero los números reales eran privados, se mantenían en secreto, visibles solo en sus efectos. Lo que sé ahora y lo que supe desde la edad de 15 años es que, para cuando mi abuelo murió, la cartera era sustancial. No la había construido para disfrutarla. La había construido para heredarla. La pregunta era cómo. Yo tenía 15 años el verano en que mi abuela se enfermó. No fue el tipo de enfermedad dramática y repentina que llega con un propósito narrativo claro. Fue del tipo lento, una caminata más corta por la tarde, una siesta más larga, comidas que requerían más energía para terminar. El tipo de enfermedad que cierto tipo de persona maneja controlando la percepción de la misma. Mi abuela no nos dijo que se estaba muriendo. Nos dijo que estaba cansada. Estaba pasando ese verano en su casa, como hacía la mayoría de los veranos durante ese periodo, porque mis padres viajaban en junio y julio, y la alternativa de quedarme con la tía Diane estaba bien, pero era ruidosa en las cantidades que requiere un verano. La casa de mi abuela era tranquila, grande y tranquila, y estaba organizada con la precisión de las personas que han tenido décadas para desarrollar sus sistemas. La cocina tenía cortinas amarillas que ella misma había cosido en 1974 y que nunca reemplazó porque no veía ninguna razón para hacerlo. Pasaba esas mañanas leyendo en el pórtico trasero mientras ella trabajaba en el jardín. Por las tardes, cocinábamos juntas o conducíamos al mercado de agricultores o mirábamos películas antiguas en la sala de estar. Y por las noches, ella preparaba té y nos sentábamos en la mesa de la cocina bajo las cortinas amarillas a hablar. Ella era el tipo de persona que se interesaba en lo que pensabas específicamente, no solo en si eras feliz. Hacía preguntas que requerían respuestas reales. Hablar con ella se sentía como ser tomada en serio, lo cual no era algo que yo experimentara en gran abundancia durante ese periodo de mi vida. Fue un martes por la noche a fines de julio cuando me habló sobre el fideicomiso. Yo no lo esperaba. Habíamos estado hablando sobre un libro que yo estaba leyendo, una novela sobre una familia que tomaba malas decisiones a lo largo de generaciones. Y ella había dicho algo acerca de cómo las familias muy a menudo toman malas decisiones sin darse cuenta de que las están tomando, lo cual parece sabiduría en retrospectiva, pero que en ese momento registré como una observación en lugar de un preámbulo. Me sirvió una segunda taza de café. Me había dado café en la mesa de su cocina desde que yo tenía 13 años, lo cual era algo que mi madre no sabía y que yo había entendido, incluso entonces, como una forma de respeto. Cruzó las manos y dijo, necesito contarte algo. No porque afectará tu vida de inmediato, sino porque debería afectar la forma en que piensas sobre el futuro, y ahora eres lo suficientemente mayor como para pensar en el futuro. Tenía una forma particular de hablar que hacía que las declaraciones se sintieran formales sin ser frías, como si algo se estuviera registrando para el acta. Me habló sobre el fideicomiso. En 1991, ella y mi abuelo habían establecido un fideicomiso familiar para mantener todos sus activos inmobiliarios, la casa de la playa, la cabaña en la montaña, las propiedades comerciales en el centro. Un fiduciario corporativo administraba todo. La familia usaba las propiedades libremente, pero no eran dueños de ellas en ningún sentido práctico. La condición de sucesión era específica. Al cumplir 30 años el nieto mayor, el control total se transferiría a ese nieto como fiduciario único y beneficiario principal. Mi abuela me miró a través de la cocina de cortinas amarillas y dijo, esa eres tú, Natalie. En 15 años. Yo tenía 15 años. 15 años se sentían como una distancia que no podía cruzar con la mirada. Ella dijo,
Te lo digo ahora porque quiero que tengas tiempo para entenderlo, para prepararte. También quiero decírtelo mientras todavía soy capaz de explicarlo yo misma en lugar de dejar que lo descubras a través de documentos. Le pregunté por qué no se lo había dicho a mi padre. Se quedó callada por un momento. No el tipo de silencio que significa que no tiene una respuesta, sino el tipo que significa que está decidiendo qué parte de la respuesta dar. Tu padre, dijo finalmente, es un buen hombre que toma decisiones generosas. A veces demasiado generosas y a veces con cosas que no son del todo suyas para dar. Tu abuelo y yo hablamos sobre esto durante mucho tiempo. Decidimos que el fideicomiso necesitaba ir a alguien con paciencia. Me miró fijamente. Tú siempre has tenido paciencia, Natalie. Incluso de niña, eras tú quien esperaba. Me dio 3 cartas antes de fallecer y el nombre del abogado. Me dijo que lo contactara para revisar los documentos, que encontrara un asesor financiero en quien confiara. No un amigo de la familia, sino un profesional que yo eligiera independientemente. Luego dijo, no se lo digas a nadie. Todavía no. No hasta que sea el momento. Murió 9 meses después, en abril, lo cual no fue una sorpresa para entonces, aunque siguió siendo una gran tristeza. Tuvo el tipo de muerte que se siente correcta en el sentido estrecho y específico de que ocurrió en su propia casa, en la habitación que ella eligió, habiendo arreglado todo lo que quería arreglar. En el funeral, de pie en la parte trasera de la iglesia con mi buen vestido negro, pensé en las cortinas amarillas y la mesa de la cocina y la tarjeta del abogado en mi caja fuerte a prueba de fuego, y sentí el peso de lo que ella había puesto en mis manos. Y entendí por primera vez lo que realmente cuesta la paciencia. La primera carta llegó en mi cumpleaños número 18, entregada por correo certificado desde la oficina del abogado del patrimonio. Un sobrecolor crema. La cuidadosa escritura de mi abuela en el interior, fechada 3 años antes de que yo la estuviera leyendo. Una cosa extraña, como una transmisión de otro tiempo. Escribió sobre el fideicomiso en detalle, las propiedades, la estructura del fiduciario corporativo, cómo contactar al abogado. Me dijo que encontrara un asesor financiero en el que confiara, no un amigo de la familia, sino un profesional que yo eligiera independientemente. Al final, ella escribió, sé que esto es mucho para cargar, y sé que no lo pediste, pero también sé que eres la persona adecuada para ello. Porque ves las cosas con claridad, siempre lo has hecho. Llamé al abogado al día siguiente. Había estado esperando mi llamada. Pasé el verano siguiente leyendo documentos del fideicomiso. La segunda carta llegó a mis 25 años, más corta. Me dijo que contratara a un abogado litigante especializado en fideicomisos y sucesiones. No al administrador del patrimonio, sino a alguien que pudiera confirmar que la cláusula de sucesión era aplicable según la ley vigente. Reiteró que no debía decirle a nadie antes de la fecha de activación. Terminó con, es posible que hayas tenido la tentación de contárselo a alguien para este momento. Cargar un secreto durante años es difícil, particularmente cuando estás viendo cómo se toman decisiones a tu alrededor que el secreto aclararía. Pero revelar esto antes del momento adecuado solo creará oportunidades para complicar el plan. Por favor, confía en mí. Yo conocía a esta familia. Tenía razón. Había habido momentos, una Navidad en la que mi padre había propuesto la idea de convertir la cabaña en un alquiler para financiar la maestría de Sara, lo cual habría requerido modificar activos del fideicomiso que no le correspondía tocar. Cuando estuve a punto de decir algo, me mordí la lengua. No lo llevó a cabo, pero había estado cerca. La tercera carta llegó 6 semanas antes de mi cumpleaños número 30. Una sola página escrita a mano. Ahora es tuyo. Protégelo. La familia se resistirá y algunos se enojarán y algunos te harán sentir que has hecho algo mal. No has hecho nada mal. Has hecho algo correcto. Mantente firme. Te amo y estoy orgullosa de ti. Por favor, cuida las cortinas amarillas. Me gustaría que se quedaran. No había cortinas amarillas en la casa de la playa. Siempre he pensado que se refería a otra cosa con eso. Nunca he estado completamente segura de a qué. Quiero ser clara sobre algo antes de continuar porque creo que importa para entender la forma particular de lo que sucedió ese domingo de junio. No creo que mis padres sean malas personas.
No creo que el favoritismo de mi padre hacia Sara sea producto de la malicia. Es producto de algo más complicado y probablemente más común. La manera en que el amor a veces toma el camino de menor resistencia, la forma en que fluye hacia el brillo, la calidez y la facilidad, y la manera en que un niño que es fácil de complacer le da a un padre más oportunidades de sentirse como un buen padre. Lo cual es su propio tipo de ciclo de retroalimentación. Sara siempre ha sido fácil de complacer. Tiene una cualidad de entusiasmo que es genuinamente contagiosa. Experimenta las cosas vívidamente y expresa esa experiencia hacia afuera. Cuando ella era feliz, la habitación brillaba más. Cuando era infeliz, la habitación lo sabía. Nunca fue una niña maliciosa. Simplemente ocupaba una gran cantidad de espacio y yo ocupaba menos. Y con el tiempo, la familia se organizó alrededor de esos dos centros gravitacionales de maneras que se sentían naturales para todos excepto ocasionalmente para mí. Tengo un recuerdo específico de cuando yo tenía 11 años y Sara tenía 6. Era mi cumpleaños. Mis padres habían organizado una pequeña fiesta en casa. 6 de mis amigos de la escuela, un pastel de chocolate. Sara, a quien habían acostado antes de que comenzara la fiesta porque tenía 6 años, apareció en la parte superior de las escaleras en pijama y se negó a bajar porque quería ser parte de ello. Los siguientes 25 minutos se dedicaron a manejar la situación mientras mi pastel de chocolate reposaba en la mesa y mis 6 amigos de la escuela miraban al suelo. Nadie se disculpó después. No creo que a nadie se le ocurriera que una disculpa fuera necesaria. Sara había querido algo y había expresado ese deseo en voz alta y la situación había sido manejada, que era como generalmente se manejaban las situaciones que involucraban a Sara. Esta no es solo una historia. Esta es la forma de una gran cantidad de años. Para cuando estaba en la escuela secundaria, había desarrollado una teoría de trabajo sobre mi propia familia. Yo era quien manejaba las cosas, no de manera dramática o visible, sino en la manera diaria y silenciosa de la persona que se asegura de que se ordene el regalo correcto, que nota cuando alguien se ve cansado en una cena familiar y ajusta la conversación. Que absorbe el peso de la habitación para que la habitación pueda sentirse ligera. Había aprendido a ocupar menos espacio porque menos espacio era lo que la habitación requería de mí. Y había realizado esta función con tanta consistencia que creo que mi familia había olvidado que era una actuación y llegó a creer que era simplemente mi naturaleza. Mi abuela vio a través de esto. Creo que eso fue parte de por qué confió en mí. Me había observado durante 15 años y había visto tanto lo que yo era como lo que se me pedía que fuera. Y había decidido que lo primero era lo suficientemente sustancial como para confiarle algo real. Es un tipo particular de reconocimiento ser vista por alguien que importa. Se queda contigo. Fui a una universidad estatal a 2 horas de casa y estudié finanzas completando mi título en 4 años con honores. Notado con modesto orgullo en la mesa de la cena y del que no se habló mucho más. Sara, 4 años después, asistió a una universidad privada al otro lado del país, lo cual generó considerablemente más conversación tanto antes como durante y después. Después de graduarme, me mudé a la ciudad donde todavía vivo y encontré trabajo en una empresa mediana de gestión de inversiones. Fui ascendida 3 veces en 5 años. No estoy contando esto como un alarde. Es simplemente el contexto de cómo se veía mi vida durante los años en que el fideicomiso se acumulaba en segundo plano. Construí una vida que era genuinamente mía, un pequeño apartamento que yo pagaba, un grupo de amistades que habían sobrevivido al desgaste ordinario de la vida adulta, una carrera que requería algo real y daba algo real a cambio. También encontré un asesor financiero de forma independiente como mi abuela me había aconsejado, quien había estado revisando los documentos del fideicomiso conmigo anualmente desde que tenía 25 años. Para mi cumpleaños número 28, tenía una imagen completa del fideicomiso, su composición, ingresos, pasivos, costos de gestión y el valor proyectado en la fecha de activación. Había contratado a la abogada de fideicomisos y sucesiones por sugerencia de mi abuela y confirmé que la cláusula de sucesión era irrefutable. El fiduciario corporativo había confirmado el cronograma. En todos los años que esto se había estado desarrollando, 15 años desde la mesa de la cocina hasta la fecha de activación, no le había dicho una palabra a nadie en mi familia excepto a mi abuela, que estaba muerta. Sara recibió su maestría en mayo, 6 semanas antes del almuerzo. La graduación en sí fue una producción. Mis padres volaron al otro lado del país para la ceremonia.
Hubo fotos y cenas y lo que mi madre describió como un fin de semana de celebración que incluyó un hotel y un spa y un gasto considerable. Le envié a Sara una tarjeta y una tarjeta de regalo para una librería. Me dio las gracias en un mensaje de texto con una carita feliz. La casa de la playa se había discutido en la familia durante años como una vaga posibilidad eventual. A Sara le encanta la costa. Sara podría usar una base para su carrera. Imagina lo que haría con el espacio adecuado. Y yo había observado cómo esta conversación se desarrollaba en varias reuniones familiares con la atención particular de alguien que sabe lo que las otras personas en la habitación no saben. Mi padre se había convencido gradualmente de un plan que no estaba dentro de su autoridad para ejecutar, construyendo la lógica del mismo en cuotas para que, cuando llegara a la decisión, se sintiera inevitable en lugar de impulsivo. Le había prometido la casa de la playa antes de su graduación. En una llamada telefónica de la que yo no fui parte, pero que mi madre mencionó de pasada con el tono satisfecho de alguien que considera la generosidad una virtud independiente de su origen. «Papá le va a dar a Sara la casa de la playa», había dicho mi madre. «¿No es maravilloso? Va a hacer cosas tan hermosas con ella». Yo dije, esa es una cosa muy importante para prometer. Mi madre me miró con la expresión particular que a veces usa cuando piensa que estoy siendo innecesariamente complicada sobre algo que debería ser simple. «Es una propiedad familiar», dijo. «Siempre la hemos usado como familia». Esto era cierto de la misma manera que muchas cosas son ciertas, preciso en un sentido y significativamente incompleto en otro. En febrero, 4 meses antes del almuerzo, le envié un correo electrónico a mi padre. Lo mantuve corto y no alarmista porque no quería causar una crisis antes de que fuera necesario y porque sabía que la respuesta de mi padre a las cosas que parecían crisis era posponerlas hasta que se convirtieran en el problema de otra persona. Que era precisamente la dinámica que yo intentaba interrumpir. Le escribí que quería señalarle algo sobre las propiedades familiares de lo que debería estar al tanto antes de hacer cualquier compromiso a largo plazo. Le expliqué que el fideicomiso de propiedades costeras tenía una cláusula de sucesión que se activaba en mi próximo cumpleaños y que debía revisar la documentación del fideicomiso antes de hacer promesas formales sobre los activos del mismo. Incluí el nombre del abogado del patrimonio y sugerí que llamara. No respondió. Envié un seguimiento 3 semanas después. Tampoco respondió a eso. En acción de gracias, encontré un momento en el que él y yo estábamos solos en la cocina y dije con cuidado, ¿tuviste la oportunidad de investigar el asunto del fideicomiso sobre el que te envié un correo? Me miró con la expresión ligeramente desenfocada de una persona que no está segura de a qué te refieres. ¿Qué asunto del fideicomiso? Te envié un correo en febrero sobre el fideicomiso de las propiedades costeras, la cláusula de sucesión. Recibo muchos correos, dijo. Lo investigaré. No lo investigó. Hice una nota en mis registros. Había estado manteniendo registros desde que consulté a la abogada de fideicomisos y sucesiones sobre mis obligaciones durante el periodo de transición. Ella me había aconsejado documentar todos los intentos de informar a las partes relevantes. Había documentado cada uno de ellos. Había hecho lo que pude. Lo había intentado 2 veces por escrito y una vez en persona. Había archivado los correos y continuado planeando una fiesta para un regalo que no tenía la autoridad para dar. Esto no era mi culpa. Sin embargo, iba a ser mi problema. La noche anterior al almuerzo, me senté en la mesa de mi cocina con una copa de vino y los documentos del fideicomiso abiertos en mi computadora portátil y repasé el cronograma una vez más. No porque no lo supiera, sino porque saber algo y sentarse a asimilarlo son actividades diferentes, y ambas son necesarias antes de algo grande. La activación ocurriría al mediodía de mi cumpleaños. El fiduciario corporativo había confirmado esto en una carta el mes anterior. Los códigos de seguridad para el sistema digital de administración de propiedades se actualizarían automáticamente. Mi abogado enviaría un mensaje de texto de confirmación. Siempre he sido buena para determinar cómo me siento acerca de las cosas cuando me doy el tiempo para hacerlo. La habilidad requiere estar dispuesta a mirar una cosa incómoda sin inmutarse, sin adornarla con un lenguaje que la haga más apetecible. Lo que sentí fue esto. Estaba genuinamente triste de que la situación hubiera llegado a una confrontación. Yo no había querido eso.
Había querido una conversación, una que mi padre y yo podríamos haber tenido en febrero o en Acción de Gracias o en cualquier momento de los años anteriores si alguna vez me hubiera preguntado sobre el fideicomiso o las comunicaciones administrativas que había estado archivando sin leer. Había querido que alguien de mi familia preguntara. Nadie lo hizo. Debajo de la tristeza había algo que solo podía llamar determinación. Mi abuela me había dicho que me mantuviera firme. Había conocido a esta familia más completamente que nadie y había pasado años planeando exactamente para este tipo de momento. Iba a mantener la posición. Cerré la computadora portátil a las 10:30. Dormí, no perfectamente, pero lo suficiente. El comedor privado estaba separado de la zona principal del restaurante por puertas de vidrio esmerilado que amortiguaban el sonido del exterior. Había 12 personas en la mesa. Mis padres, mi hermano Chris, la tía Diane y su esposo. 2 primos de mi madre, el amigo de la universidad de mi padre y su esposa que estaban de visita para el fin de semana, Sara y yo. La mesa era ovalada, cubierta con lino blanco con las peonías en el centro y pequeños menús en carpetas de cuero en cada lugar. La primera hora y media fue la sustancia ordinaria de las ocasiones familiares. Comida ordenada y entregada, vino elegido, conversaciones superpuestas a la manera de las grandes mesas familiares donde todos hablan a volúmenes ligeramente diferentes sobre cosas ligeramente diferentes. Mi padre contó una historia sobre un viaje de negocios. Mi tía y mi madre continuaron su discusión sobre los azulejos. Chris comió pan y escuchó más de lo que habló, lo cual es su modo habitual. Los 2 primos hablaban entre ellos sobre algo que yo no podía escuchar. Sara estaba luminosa de la forma en que las personas son luminosas cuando son el centro de una ocasión que han estado anticipando. Se reía con facilidad, hacía preguntas y tocaba los brazos de las personas cuando decían cosas que le parecían encantadoras. Habló sobre sus planes. Aún no sobre la casa de la playa, no formalmente, solo sobre la casa de la manera cuidadosa de alguien que sabe que la revelación se acerca y sostiene la forma del regalo en el aire, y sus planes para su carrera, el nuevo trabajo, el cliente con el que esperaba trabajar. No me preguntó sobre mi trabajo. Rara vez lo hace. Me comí mis huevos, bebí mi café y miré el reloj. A las 11:30, mi padre se puso de pie y golpeó su copa. La mesa se calmó. Quiero decir algo, dijo. Quiero decir que estoy increíblemente orgulloso de esta joven. Hizo un gesto hacia Sara con la expresión de un hombre que da un discurso bien ensayado, lo cual era cierto. Ha trabajado duro durante 4 años y se ha ganado algo que importa, y tu madre y yo queríamos marcar la ocasión de una manera que estuviera a la altura de lo que ha logrado. Sara lo miró con los ojos muy abiertos y expectantes. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un llavero. Lo levantó. Las llaves captaron la luz. La casa de la playa, dijo, sonriendo, es el regalo de graduación de Sara. La mesa estalló de la manera particular en que estallan las mesas familiares cuando se ha anunciado algo grande y brillante. Exclamaciones, lágrimas de mi madre, aplausos de los primos, la tía Diane diciendo, ella lo sabía. Lo sabía. Lo había sabido durante meses. Sara se llevó las manos a la boca, un gesto que creí que era genuino. Parecía genuinamente abrumada, lo cual fue conmovedor incluso para mí, incluso sabiendo lo que sabía. Se puso de pie y abrazó a mi padre durante mucho tiempo. No puedo creerlo, dijo. No puedo creer que me estés dando la casa de la playa. Es tuya, dijo él. Ve a hacer algo hermoso con ella. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesa. Lo dejé boca abajo. Las 11:43, 17 minutos. Chris, a mi lado, se inclinó y dijo en voz baja, ¿estás bien? Bien, dije. Ella es feliz, dijo él. Lo es, dije. Hubo una pausa. Chris es alguien que nota las cosas sin hacer un espectáculo al notarlas. Me miró por un momento más del estrictamente necesario y luego tomó su vaso de agua. La conversación de la mesa cambió a la logística. La fiesta de mudanza planeada para el sábado siguiente, el cronograma de renovación, los muebles que Sara planeaba llevar. Mi madre ya había investigado a contratistas locales. La tía Diane tenía opiniones sobre la terraza.
Sara estaba en su teléfono mostrándole a alguien las llaves. Observé todo esto. Pensé en mi abuela en la mesa de su cocina con las cortinas amarillas. Pensé en la tarjeta del abogado en mi caja fuerte a prueba de fuego. Pensé en 15 años de cartas y documentos y reportes trimestrales y una sola página escrita a mano que decía, mantente firme. A las 11:58, me disculpé y fui al baño. Me paré en el lavabo y me eché agua fría en las muñecas, lo cual hago cuando necesito pensar con claridad. Luego caminé de regreso por el restaurante y a través de las puertas de vidrio esmerilado, me senté en mi lugar en la mesa ovalada y esperé. Al mediodía, mi teléfono vibró 2 veces en rápida sucesión. El primer mensaje de texto era de mi abogado. Transferencia completa. Todas las propiedades ahora están bajo tu autoridad. Confirmado por el fiduciario corporativo. Los deseos de tus abuelos han sido honrados. El segundo era una notificación formal de la oficina del abogado del patrimonio con la documentación de la transferencia adjunta. No lo abrí. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, levanté mi taza de café y bebí lo que quedaba, que estaba frío. El teléfono de mi padre sonó 47 segundos después. Conté los segundos porque lo estaba mirando. Miró la pantalla. Su rostro hizo algo complicado. Primero, la leve irritación de una ocasión interrumpida, luego confusión mientras procesaba quién estaba llamando, y luego un tipo de atención más particular. Le dijo algo a mi madre, se disculpó y caminó hacia las puertas de vidrio esmerilado. Lo observé a través del vidrio. Estaba parado en el pasillo, con el teléfono en la oreja, sin moverse. Llevó su mano libre a la nuca. Tenía los ojos fijos en el suelo. La llamada duró 4 minutos y 20 segundos. Cuando regresó a través de las puertas de vidrio esmerilado, no se sentó de inmediato. Se quedó de pie en el borde de la mesa con una mano apoyada en el respaldo de su silla y miró alrededor de la mesa de una manera que hizo que la conversación se hiciera lenta y luego se detuviera. Hay una cualidad de atención que paraliza las habitaciones y él la tenía en ese momento. Luego me miró. Natalie, dijo, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Sara levantó la vista de su teléfono. Chris bajó su pan. La expresión de mi madre cambió hacia la alarma. Por supuesto, dije. Fuimos a la esquina de la habitación cerca del puesto de la anfitriona, lo suficientemente lejos de la mesa como para que la conversación no se escuchara. Su voz cuando habló era baja y cuidadosa. Un hombre tratando de mantener el control de una situación que aún no comprende del todo. Ese era el administrador del fideicomiso, dijo. Llamó para notificarme que el fideicomiso de las propiedades costeras ha sido activado y que la autoridad del fiduciario principal se ha transferido. Dijo, tú eres ahora la parte controladora. Una pausa. Parecía pensar que yo ya lo sabía. Intenté decírtelo, dije, en febrero, el correo electrónico y en acción de gracias. Me miró. Había algo en su expresión que yo no había visto antes. No era enojo, sino algo adyacente a eso. Mezclado con la incomodidad particular de una persona que se da cuenta de que ha estado equivocada de una manera que requería que hubiera estado equivocada durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Preguntó. Desde que tenía 15 años, dije. La abuela me lo dijo el verano antes de morir. Absorbió esto. Lo observé procesar la matemática de la situación. 15 años. Toda mi vida adulta. Cada reunión familiar. Cada conversación sobre las propiedades. Cada comentario casual sobre lo que se debería hacer con la casa de la playa. Cada momento en que me había sentado en las mesas familiares con este conocimiento en el pecho y no había dicho nada. Te lo dijo a ti y no me lo dijo a mí, dijo, no era del todo una pregunta. Confió en mí para administrarlo, dije. No confió en mí. Su voz era tranquila, no acusadora, solo de reconocimiento. No dije lo que mi abuela realmente había dicho sobre él porque no habría ayudado y no era necesario. Dije, ella sabía que amas a esta familia. También sabía que las propiedades necesitaban a alguien con un tipo particular de paciencia. Esas cosas no son